En este video explicaremos qué es la función de transferencia. Desde el punto de vista de la teoría de control, se utilizan constantemente las nociones de funciones de transferencia para analizar un sistema. Pero, ¿qué son exactamente esas funciones de transferencia? Podemos decir que en una industria está lleno de procesos, como por ejemplo, como lo que vemos en la vista, tenemos un tanque mezclador, tenemos otro tanque mezclador, podemos tener también una columna evaporadora, como la que se ve al lado de la columna de destilación de color verde. Sea cual sea el proceso que tengamos en nuestra industria, estos diferentes procesos, como lo que vemos en la pantalla, van a tener una determinada dinámica de comportamiento, y esta dinámica o comportamiento lo podemos observar gracias a los sensores que tienen instalado cada uno de ellos. Entonces, si yo tomo, vamos a analizar si yo tomo este mezclador como el que vemos y vamos a suponer que yo le inyecto calor en la camisa externa del mezclador, es decir, yo prendo o acciono una válvula para que entre vapor caliente y empieza a subir la temperatura del mezclador, yo voy a obtener una respuesta a través del tiempo, donde vamos a obtener una variable, ¿sí? Vamos a obtener una variable, en este caso la variable va a ser la temperatura, y voy a obtener una respuesta en el tiempo. Entonces analicemos qué sucede si este sistema se encuentra, y vamos a suponer que se encuentra en equilibrio. Cuando yo inyecté el vapor, lo que hizo en esta curva comenzó a crecer y se empezó a desplazar a través del tiempo. Por lo tanto, en ese instante, esta variable que era de la temperatura llegó a un punto donde se estabilizó y se mantuvo en el tiempo constante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la variable de la temperatura fue perturbado en su entrada, por lo tanto obtuvimos una respuesta temporal. Eso es lo que sucedió en este sistema. Existen dos formas de operación, la estacionaria y la dinámica. Aquí hablamos de términos temporales porque estamos observando una variable, en este caso la temperatura con respecto al tiempo. Entonces vemos que la operación depende del tiempo. Y si vemos aquí, cuando el tiempo es cero, la variable tiene un valor, pero a medida que el tiempo va aumentando, vemos que la variable, en este caso la temperatura, va a ir tomando diferentes valores y va evolucionando a medida que el tiempo va avanzando. Pero claramente la dependencia de la variable en este estado dinámico está relacionado con el tiempo. En el caso del estacionario, la variable no va a depender tanto del tiempo, sino que aquí vemos al comienzo del estacionario la variable tiene un determinado valor, y si avanzamos en el tiempo vemos que el tiempo, la variable mantiene el mismo valor, o sea que aquí en el estacionario la variable deja de depender del tiempo. Sabiendo la respuesta que obtenemos de nuestros diferentes procesos, podemos encontrar en la industria los físicos, los matemáticos, los químicos, que decidieron representar todos estos procesos de una forma matemática a través de ecuaciones que describen el comportamiento de las variables de forma analítica, resolviendo estos comportamientos con ecuaciones diferenciales que son derivadas que dependen del tiempo. O sea que vemos en la pantalla son las derivadas. En matemáticas se utilizan las ecuaciones diferenciales y también la transformada de Laplace para transformar la ecuación diferencial en una función de transferencia, donde la función de transferencia tendrá en su numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio, que dijimos que son ecuaciones algebraicas. Sabemos que en una industria el comportamiento de un proceso puede ser representado por ecuaciones diferenciales en función del tiempo, pero yo le aplico la transformada de Laplace a esas ecuaciones diferenciales y puedo obtener ecuaciones algebraicas, donde el comportamiento no estará en función del tiempo, sino en función de una variable compleja S, donde podemos analizar las ecuaciones algebraicas de forma lineal y realizar así los cálculos. Para comprender mejor la teoría del control, vamos a representar el siguiente tanque con un bloque donde tendrá las señales de entrada y de salida. Por ejemplo, si yo abro una válvula en la entrada del proceso y empieza a calentarse en su interior, lo que estoy haciendo es perturbar o estimular para obtener una respuesta o señal en la salida del proceso. Cuando los sensores captan esa señal, en este caso la temperatura, empezará a subir y luego se establecerá por medio de algún regulador. Entonces, en la salida voy a tener dos estados, uno dinámico y otro estacionario, donde la etapa dinámica es la variable que está relacionada con el tiempo, mientras que la estacionaria no depende del tiempo porque su variable se estabilizó. Matemáticamente puedo representar a través de un diagrama de bloque a mi sistema, donde puedo calcular la función de transferencia, que es igual a la señal de salida I de S sobre la señal de entrada,
Equidez. En conclusión, la función de transferencia estudia el comportamiento de un sistema en función del tiempo, donde sabremos cómo se comportan las variables involucradas y así poder realizar el control. Las características de la función de transferencia. Vimos que las funciones de transferencia están formadas por polinomios o expresiones algebraicas que nos van a facilitar mucho el análisis de nuestro sistema. De la función de transferencia podemos identificar dos categorías importantes conocidas como los polos y los ceros, donde en el numerador se encuentran los ceros, que es tomar el polinomio e igualarlo a cero, donde hallamos las raíces que son de los ceros del sistema. Del mismo modo, se conocen los polos del sistema, que consiste en igualar al polo del denominador a cero y determinar las raíces de ese polinomio que se conoce como polos del sistema. Estos polos y ceros los puedo graficar en el plano complejo S, que se compone en dos ejes, el eje imaginario y el real. Entonces, yo a los ceros puedo ubicarlos en cualquier parte del plano S dibujando círculos, y en el caso de los polos también puedo ubicarlo en cualquier parte del plano S por medio de una X. En el plano S puedo determinar si mi sistema es estable o inestable dependiendo de dónde se encuentren los polos de la función, ya que los ceros no influyen en la estabilidad. En este ejemplo nos pide que calculemos la función de transferencia, que tenemos que calcular los ceros y los polos y luego graficar en el plano complejo S. Acá tenemos la función de transferencia, donde tenemos el numerador y el denominador. Entonces lo que primero vamos a hacer es calcular los ceros, donde sacamos s más 3 igual a 0 y calculamos que s es igual a menos 3, donde el polinomio lo igualamos igual a 0. Y luego calculamos los polos y lo que primero tenemos que hacer es factorizar esta ecuación y nos dará de esta manera. Entonces cada factor que calculamos, s más 2, s más 1, s menos 1, y igualamos a 0, cada factor, en este caso en el primero nos dio s igual a menos 2, en el segundo s a menos 1, en el tercero s igual a 1. Podemos ahora graficarlo en el plano complejo S y nos quedará de la siguiente manera. Como indica la flecha, ahí podremos ir ubicando tanto los ceros como los polos y nos quedará de esta forma, ubicados en el plano complejo S. Por lo tanto, podemos decir que este sistema es inestable debido a que uno de los polos se encuentra ubicado a la derecha del plano que decimos que es inestable. Por lo tanto, determinamos así que este sistema es inestable. Ahora veamos otro ejemplo. En este segundo ejemplo, lo que nos pide es también calcular la función de transferencia, calcular los ceros y los polos de la función y graficar en el plano S. Bueno, teniendo una función de transferencia donde tenemos un numerador y un denominador, como el que estamos viendo en la imagen, vamos a calcular los ceros de la función, donde sacamos a S y decimos que S es igual a 0 y S es igual a 2. Cuando pasamos S al otro cuadrante, obviamente se queda igualado a 0, y cuando en el caso del factor, este factor que tenemos acá, S, el único para que se haga 0 va a ser el número 2. Calculemos también los polos. Los polos es el denominador en el cual en este caso tenemos que factorizar. En el primer factor, lo que tenemos acá, lo que podemos hacer es sacar S y decimos que S es igual a menos 5. En este caso no podemos sacar de inmediato, pero sí podemos utilizar lo que se llama una función cuadrática. Ahí dejo la fórmula para que ustedes vean cómo se puede calcular las raíces. En este caso tenemos dos tipos de raíces, S1 y S2, y va a estar en el eje de los complejos, menos 3 más menos i, o sea que vamos a tener dos raíces, una positiva y otra negativa, que luego lo veremos ahora a continuación cuando grafiquemos. En la gráfica podemos ver justamente que en el eje imaginario se encuentra el S, que es el 0, y también podemos tenerlo a la derecha el número 2, que también corresponde al 0. Y con las X tenemos los polos. Primero ubicamos al menos 5, menos 3, menos i, y de esa forma lo ubicamos tanto los polos como los ceros. Entonces podemos concluir que en el eje imaginario como en los reales, en la derecha, por más que esté ubicado los ceros, no va a afectar a la estabilidad del sistema. Sí podemos decir que puede tener un problema más adelante de dinámica, pero eso no es lo que vamos a estudiar en este momento. Y en este caso vemos que todos los polos están ubicados a la izquierda. Por lo tanto, podemos determinar que este sistema es estable. Esto sería todo, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.